Gloria a Dios. Qué bueno es Jesús. Aleluya. Qué tremenda conferencia estamos teniendo. Aleluya. Abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero predicar este mensaje que llamé Un hombre de Dios, porque los hombres de Dios tienen ciertas características que nos marca en su ministerio. Y en esta noche, amén, yo quiero dar gracias a Dios por este privilegio, por esta bendición. Siempre será un privilegio predicar el evangelio al pueblo de Dios. Y gracias obviamente también a mi pastor que pues nos da este privilegio de predicar. Me preguntaba un pastor hace unos días: ¿cuántos años tiene usted predicando en la conferencia? Continuamente. Le dije, parece que son 31 años y medio. Y son muchos años, son muchos sermones, pero también es mucha la bendición y mucho el privilegio. Y yo quiero en esta noche o en esta mañana predicar acerca de este tema, un hombre de Dios, porque un hombre de Dios no llega a ser un hombre de Dios solamente porque es puesto en el ministerio. Eso no nos hace hombres de Dios. Y todo comenzará en la vida de cada uno de nosotros con el discipulado. Así es que en esta mañana, Segunda de Reyes 4, versículo 18 al 37, pero no lo vamos a leer. Quiero hablar primeramente, o sea, lo vamos a estar viendo en porciones. Quiero hablar primeramente acerca de los milagros en el ministerio. La mayoría de los pastores oramos por los enfermos. Esa es la encomienda, ese es el mandamiento. Y eso es parte del discipulado. Y la mayoría de nosotros, los pastores que oramos por los enfermos, el Señor Jesucristo, amén, los sana, porque Él es el obrador de milagros, Él es el que hace los milagros. Por el otro lado, amén, muchos pastores oran por enfermos y a lo mejor si no pasa nada en esa ocasión, viene el desánimo, quizás vuelvan a orar y no suceda ningún milagro, ninguna sanidad, y esto de alguna manera los hace que se desenfoquen de estar orando por los milagros, y esto se convierte en un robo para ese pastor de parte del diablo, en un engaño, amén, y en un robo para el ministerio de este pastor. Así es que esto puede pasar, pero puede ser en este día que el pensamiento de algunos pastores, principalmente los jóvenes o aquellos que tienen una iglesia pequeña, piensen, amén, que son los pastores mayores o los pastores de más experiencia los que deben de orar por los enfermos para que el Señor los sane. Esta es una mentira más del enemigo. Este es un engaño más del enemigo para que los ministerios, amén, de ciertos pastores, amén, sean infructíferos en salvación y en sanidad. No es cuestión de que oren solamente los pastores mayores o de más experiencia en el ministerio. Si así se piensa, esto es un robo una vez más, un engaño más sobre ese pastor, porque este pensamiento estará marcando su ministerio con infructividad de almas y de milagros. Ahora el diablo nos quiere infructíferos en todos los sentidos y aún nos quiere matar, pero el Señor Jesucristo
quiere que nuestros ministerios sean fructíferos y Él quiere que nuestro ministerio sea un ministerio donde los milagros y las maravillas de Dios estén presentes una y otra vez. Leemos en Mateo 10, en el capítulo 10, versículo del 5 al 11, leemos estas palabras. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8, leemos estas palabras de Jesús a los discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, en esta mañana, los apóstoles no son hombres de experiencia. Los apóstoles, como la mayoría de los pastores en el compañerismo, tienen 3 años escasos de discipulado. Y la orden, del Señor Jesucristo es que ellos vayan y prediquen el evangelio, pero no solamente van a predicar el evangelio. Les dice que limpien leprosos, que sanen a los enfermos, que echen fuera demonios y que resuciten a los muertos. Ahora, esto no es nada fácil. Esto demanda de fe. Esto demanda la confianza en la instrucción o en la enseñanza, en el mandamiento, que Dios nos da a cada uno de nosotros, los pastores. Así es que el Señor no se las puso fácil, porque se trataba de fe. El ministerio, pastores, discípulos, iglesia, es algo que ejercemos a través de la fe. No estamos por nosotros, capacitados. En la fe que Él mismo, ha puesto en nosotros, porque es algo que tiene que llevarse a cabo a través de la fe. El Señor los envía y no solamente les dice que sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, pero les dice: no lleven doble túnica y no lleven dinero en el cinto. ¿Por qué? El obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. Así es que en esta noche o en esta mañana ellos tendrían, que creer que al obedecer las instrucciones de Jesús, ellos verían los milagros, ellos verían las maravillas. Dice el versículo 5 de Mateo 10: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera demonios. Así es que en esta noche o en esta mañana, de esto se trata el ministerio, de llevarlo a cabo por fe, creyendo que funciona lo que Jesucristo, dice que hagamos. Y si usted y yo lo creemos, veremos, los milagros que la gente tanto necesita. Ahora quiero que veamos o simplemente escuchemos los milagros en el ministerio de Eliseo. En Segunda de Reyes leemos, en el capítulo 4, versículo del 1 al 7, acerca de esta mujer viuda, que hereda una grande deuda de su marido. Viene con Eliseo. Eliseo le pregunta: ¿qué es lo que tienes en casa? Esta mujer dijo: no tengo más que un poquito de aceite en una vasija. Sabemos la historia. Segunda de Reyes 4, 1 al 7.
En esta ocasión, hermano, del aceite y las vasijas, sucedió un milagro, amén, pero un milagro triple. La viuda retuvo a los hijos que querían quitarle, vendiendo el aceite, paga la deuda y le queda para comer. Estos son los milagros en el ministerio de Eliseo. En Segunda de Reyes 5, en el versículo del 8 al 14, vemos, amén, la sanidad de Naamán el sirio. En Segunda de Reyes 1, capítulo 6, 1 al 7, vemos el milagro del hacha, amén, que Eliseo, amén, tocándola con un palo o tocando el lugar donde cayó el hacha, la hace, amén, flotar. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15 al 18, leemos la historia, amén, de Elías abriéndole los ojos a su siervo para que viera que más eran los que estaban con ellos que los que estaban, amén, de los sirios viniendo en contra de ellos. Y no solamente esto, a los sirios que venían contra ellos los cegó. Estos son los milagros, pocos de los muchos milagros que Dios hizo en la vida de este hombre llamado Eliseo. Porque en este último caso, al siervo, amén, ora que Dios le abra los ojos, pero también ora para que ciegue los ojos de los enemigos. Estos son algunos de los milagros que Dios ha hecho en el ministerio, amén, de Eliseo. Y nosotros, pastores, no importa si tienes meses o muchos años en el ministerio, necesitamos de contender por lo sobrenatural, y lo sobrenatural se da solamente a través de la fe, a través de confiar que lo que Él nos manda que hagamos, si lo hacemos en su nombre, y como Él dice, los milagros se dan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que en esta noche, amén, quiero decirle que el Señor solo está buscando un vaso, un instrumento con fe para que su poder fluya. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos 16, versículo 17 y versículo 18. Quiero hablarles rápidamente en esta mañana ministerios y ministros aprobados. Ahora, independientemente de lo que vivamos y hagamos, un ministerio aprobado, un ministro, amén, aprobado, produce vida. Esta es una dimensión diferente para moverse y creerle al Señor Jesús y creer su palabra. Un ministerio aprobado y un ministro aprobado produce vida. Donde hay muerte, puede producir vida. Oiga, esta noche o en esta mañana, aquí en nuestro texto, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, pero en el versículo 38 al versículo 31, escuche lo que leemos. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres,
Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Ahora déjeme decirle algo. Mucha gente en este tiempo de tanta tecnología está comiendo, amén, por sus ojos, lo que causó, hermano, el fracaso de Adán y Eva en el Edén. Siempre van a ser los sentidos sensoriales por los que venga la serpiente antigua para tratar de afectar nuestra vida, para tratar de sacarnos de la voluntad de Dios. Y hay gente que está metiéndose por sus ojos pornografía o cualquier otra cosa, amén, que se esté metiendo. Déjeme decirle, esto, amén, lo va a llevar a una muerte segura. Oiga, esta noche dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, estos son los ojos. Pero hay gente en su ciudad, en su colonia, en su barrio, que se está metiendo por la boca drogas, alcohol, cigarros, y todo esto, déjeme decirle, ellos no lo saben, pero esto no solamente los mata físicamente, esto los lleva a una condenación eterna. Ahora, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Cuando los discípulos le dijeron: hay muerte en esta olla, Eliseo hizo algo. Pidió una harina, la esparce, un alimento diferente, sano, y ellos se dan cuenta que no hubo más mal en la olla. Nosotros debemos de hacer algo en el caso de estas personas que por su boca se están metiendo todo esto, amén, que finalmente los mata y los condena. Y la manera de hacer algo por ellos es a través de que ellos coman un alimento diferente, la palabra de Dios a través de la predicación o el consejo, amén, para sus vidas. Esto de seguro, amén, hará un milagro en ellos y les evitaremos la muerte. Debe de ser una prioridad esto para el pastor y esto para el discípulo que quiere un día salir al ministerio. Ahora, Cristo Jesús para esto vino, para dar vida donde había peligro de muerte. Jesús vino, dice Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pasos por camino de paz. Para eso vino Jesús. Y nosotros tenemos que entenderlo y hacer algo, como lo hizo Eliseo, y como dice la Biblia, que Jesús vino para traer esa luz, esa esperanza, donde hay, amén, estas sombras de muerte. Ahora vamos a leer un poquito de nuestro texto, versículo 18 al versículo 20. Dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre.
Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ahora, este hijo, amén, fue un milagro. Fue un milagro. Ahora, se piensa que este niño muere de insolación porque está con su padre y los segadores en el campo. Pero el punto, hermano, es que el ministro y ministerio aprobado produce vida donde hay muerte. Escuche nuestro texto. Dice el versículo 20 y 21: y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Versículo 32 al versículo 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a uno y otro lado, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces él llamó a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Esto es lo que sucede con un ministerio, amén, en la vida de un ministro aprobado. El ministro y ministerio aprobado no solamente produce vida donde hay muerte, como estamos viendo, sino que donde no hay vida también produce vida. Escuche esta mañana. Dice en este mismo pasaje, pero en el versículo 12: entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Un ministerio aprobado por Dios, un ministro aprobado por Dios, produce vida donde hay muerte y produce vida donde no la hay, que fue el caso de este niño, amén, que muere. Necesitamos, pastores, creer por este tipo de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dije, necesitamos creer por este tipo de milagros. Yo he orado por personas, hermanas, esposas de pastor que no han tenido hijos, amén, por años, 3 años, 12 años, y Dios les ha dado familia. Uno de ellos es el pastor en Ciudad Juárez, Víctor Valenzuela, 3 años casados, no hay hijos.
Ahora tienen 3 preciosas niñas, amén, 2 en la universidad y 1 en la preparatoria. El pastor asistente de Pedro Quirós en Acuña, año y medio atrás, más o menos, no sé, me pidieron que orara por ellos, no tenían hijos. La conferencia de octubre pasado vi a la hermana, su esposo, y me dijo: tengo 5 meses de embarazo. Este domingo en la iglesia vi a un joven visitante. Le dije: ¿de dónde eres tú? Me dijo: soy de una iglesia del centro, donde estuvo el pastor Mario Salazar. Dice: vine a buscar una gente para traerla, no vinieron finalmente, pero estando aquí me quedé al servicio. Dice: pero hace 7 años usted predicó acerca del centurión que tenía al siervo enfermo y que le dijo a Jesús: no soy digno de que vengas bajo mi techo, solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y yo pasé, dice este joven, por lugar o en lugar de mi hermana, que tenía quistes en la matriz, no podía embarazarse. Cuando yo pasé y usted oró por mí, me dijo: dile a tu hermana los análisis, ella va a estar completamente sana. Y concluye este domingo apenas pasado y me dice el joven: tengo una sobrinita de 6 años. Esto es lo que necesitamos en una generación tan necesitada de ver lo glorioso y maravilloso de nuestro Dios. Y a muchos el diablo se los ha estado robando y se los ha querido quitar a otros. Quiero hablar en esta mañana un hombre de Dios, porque un hombre de Dios o alguien en el ministerio es alguien que hará lo que su pastor ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre de Dios en el ministerio tiene que pasar por el proceso del discipulado. Y en esta mañana, en el discipulado, no solamente escuchas lo que se dice, pero tienes que llegar a hacer lo que ves que se hace. Eso es lo que tienes que hacer. Muchos hemos escuchado al pastor Michel decir amén, o invocar la resurrección, amén, de Jesús. Yo lo he escuchado en sus cruzadas. La resurrección de Jesús. O sobre los enfermos, nuestro pastor José Luis Gagiola lo dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y en realidad, en una cruzada de milagros no tocas a todas las personas, pero las personas sanan. Solamente porque usted y yo estamos haciendo, amén, lo que hemos visto, amén, que se hace. Y no solamente escuchamos lo que se dice, hablando del proceso del discipulado. Esa fue la manera en que Eliseo, que pidió la doble porción del espíritu de Elías, lo llevó a ser un hombre de Dios. Pero todo, escúcheme en esta mañana, empezó sirviendo a su pastor Elías. Dice Primera de Reyes 19, en el versículo 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Eliseo por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El ministerio de Eliseo, amén, comenzó sirviendo a su pastor Elías.
Y desgraciadamente, amén, en esta mañana me temo que muchos, amén, son alérgicos a su pastor. Son alérgicos. ¿Y sabe cuál es la justificación? Yo no sirvo a los hombres, yo sirvo al Señor. Son alérgicos al pastor. Ahora, en el caso de Eliseo, no todo comenzó solamente sirviendo a su pastor, también comenzó haciendo las cosas como su pastor las hacía. Oiga esta mañana, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice en esta mañana: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Versículo 7 y versículo 8. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 12 pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Algunos de ustedes están golpeando las aguas a su propia manera. Y esa es la razón por la cual las aguas de la bendición, las aguas, amén, de la fructividad, las aguas de ministerio, amén, no se les abren. Es sorprendente escuchar, amén, de gente de la iglesia donde dicen: bueno, fulano fue a predicarle a fulano de tal, que no es del compañerismo, y no le dijo. O fulano de tal hizo esto o aquello, y no es lo que hacemos. Dice aquí: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, pero las golpeó del mismo modo. Lo que vio y lo que oyó, eso es lo que hizo, y las aguas se abren. En esta noche, déjeme decirle algo más. Cuando hacemos las cosas diferentes, no se nos van a abrir las aguas de la bendición. Simple y sencillamente porque hacemos las cosas diferentes. Yo quiero que vea a Eliseo. Versículo 32 dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová.
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a uno y a otro lado. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. ¿Dónde aprendió eso Eliseo? Lo primero que él hizo fue orar. ¿Pero dónde lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? Oiga esta mañana, en Primera de Reyes, capítulo 17, dice la palabra de Dios de esta manera: versículo 18, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Elías clamó a Dios por el hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo oró por el hijo de la sunamita. Elías se tendió sobre el niño 3 veces y revivió. Eliseo lo hizo 2 veces y el niño resucitó. De eso se trata el discipulado. Déjeme hablarle rápidamente, tengo 10 minutos. El discípulo llega a ser un hombre de Dios porque hace lo que oye que se debe de hacer, porque le enseñaron o simplemente así vio o ha visto, amén, que se hace y no cambia el patrón, no cambia el modelo. Ahora, cuando el corazón del discípulo está desconectado del corazón de su pastor, hará cosas diferentes. Cuando Naamán sanó de la lepra, se regresa. Primero se enoja porque Eliseo no sale y ora por él. Pero una vez que hace lo que le dice Eliseo, dice la Biblia, amén, que su piel quedó como la piel de un niño. Y se regresa, amén, con dones, amén, con muchas, llevaba cantidad inmensa de regalos, amén, para el profeta que va a orar por él y va a sanar. Pero este hombre, amén, Eliseo, entiende que los milagros no se cobran, los milagros no se venden, los milagros Dios los hace. Le mandó decir al rey: no rasgues tus vestidos, hay hombre de Dios, envíalo a mí. Pero no sale a orar por él. La historia es que Eliseo no toma, amén, de los presentes que trae Naamán para él. ¿Y sabe lo que hizo Giesi? Dice: mi señor estorbó al sirio y no recibió nada. Le robó la bendición. Pero yo le voy a regresar la bendición al sirio. Va, inventa una historia, le pide un talento de plata, 2 vestidos nuevos para los hijos de los profetas. Pero Naamán insiste y le da 2 talentos de plata. Va y los esconde. Y déjeme decirle, la ganancia de Naamán no fue
2 talentos de plata y los vestidos nuevos. La ganancia de Naamán fue una vida maldecida. Él y sus hijos, su descendencia, leprosos para siempre jamás. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero no solamente eso. Oiga esta mañana, esa fue su ganancia. Una maldición sobre su vida permanente y sobre sus hijos. No lo voy a leer, puede leerlo, Segunda de Reyes, capítulo 5, los últimos versículos. Pero lo más triste de esta historia es que su ministerio de Giezi era un ministerio estéril. ¿Por qué? Porque él tenía mejores ideas, porque él no hacía lo que su pastor estaba haciendo. Oiga, texto original, versículo 22 de Reyes, capítulo 4. Oiga, en el versículo 22 dice: llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Versículo 28. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Cuando usted, discípulo o pastor, cambia y hace las cosas como usted piensa que van a resultar mejor, se va a encontrar con que las aguas no se abren. Se va a encontrar con la maldición sobre su vida y se va a encontrar con el ministerio infructífero. Nada pasó. Nada. El problema está en la relación de corazón. Hace ratito dije, algunos son alérgicos a sus pastores y necesitamos hacer las cosas que hemos oído y visto de la manera en que se han hecho hacerlas, pero sobre todo unir el corazón al pastor y querer el espíritu del pastor. Pero si usted es uno de esos alérgicos por rencores, por odios, por celos, por envidias, va a tener problemas. Esto es lo que usted debe de querer. Dice Segunda de Reyes 2:9 y concluyo: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿A qué se refería? Si mi pastor ha hecho mucho por la necesidad de la gente, yo quiero hacer más, no quiero relajarme. Ambos resucitaron a un hijo muerto, pero Eliseo, ya en su muerte, al un muerto tocar sus huesos ya descarnados o su cuerpo descarnado, se levantó de la muerte, y a eso se refería: quiero la doble porción de tu espíritu.
Si muchos pastores y discípulos cambiaran su actitud y se curaran de esa alergia que tienen hacia el pastor, milagros y vidas bendecidas brotarían como al principio creció la hierba, las flores, las plantas, cuando Dios lo habló. Dele un fuerte aplauso a Jesús.